El tema de esta dirigida es dinámica de la deuda y superávit estabilizador. Entonces, la deuda es el stock de todo el dinero que el gobierno debe a algún tipo de acreedor. Puede ser a un privado, puede ser algún agente externo. Es todo lo que debemos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se comporta la deuda en el tiempo. En la pregunta uno dice, considere la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Y nos pone esa ecuación donde B va a ser el stock de deuda, que con el profesor seguro van a ver que es bonos, ¿no? Normalmente, cuando el Estado o el gobierno emite bonos, lo que está haciendo es endeudarse, ¿no? Porque los bonos es un papel, es un documento, es un instrumento financiero que es un compromiso de que vamos a devolver el dinero que se establece en ese bono, ¿no? Es un papelito. En el bono dice que el gobierno se compromete a devolver el dinero que le están dando en ese momento con unos intereses en el futuro, ¿no? Entonces, emitir bonos es lo mismo que emitir deuda. Entonces me dice, los bonos en el periodo T, ¿no? En un periodo, esa deuda va creciendo en el tiempo porque cada periodo tiene que pagar una tasa de interés, eso es lo que debe pagar por la deuda. Entonces, esa deuda en el siguiente periodo crece por la tasa de interés y también sucede que cada periodo el gobierno puede endeudarse más porque está gastando más de lo que tiene de ingresos. Esta diferencia, GT menos T, es cuánto gasta por demás de lo que tiene ingresos el gobierno, que se le conoce como déficit. Entonces, el déficit. Gastos menos impuestos. G es gasto público y T es impuestos o taxes. Entonces, si esa resta sale positiva, el gobierno está en déficit y ese déficit se tiene que financiar con más deuda. Entonces, al sumar estos elementos, me da la deuda en el siguiente periodo. Entonces, la deuda en un periodo es la deuda que aparecía o que teníamos el año anterior, actualizada por la tasa de interés, y a eso hay que adicionarle el déficit que ha acumulado en el año anterior el gobierno. Entonces, esa va a ser la ecuación de la dinámica de la deuda. Entonces, veamos, ¿qué nos piden? Nos piden en la pregunta uno, dice, explique brevemente la restricción, ya. Entonces, denme un segundo. Resulta, esto es el A, ¿no? Ya hemos explicado esto. La parte A era simplemente explicar, ¿no? Entonces, la deuda futura, esta deuda del periodo T más 1, debe ser respaldada por superávit futuros. ¿A qué se refiere eso? Resulta que para que esta deuda no crezca, esta parte de acá debería ser negativo, ¿no? Para que la deuda no crezca y se estabilice quizás en un valor determinado, esto debería ser negativo. Para que eso sea negativo, deberíamos tener que esta resta sea negativa o menor a cero, lo cual quiere decir que los impuestos deberían ser más grandes que los gastos, ¿no? Entonces, esa situación es el superávit. Y por eso en el título de su dirigida dice superávit estabilizador. ¿Cómo debería comportarse esta diferencia, ese superávit, para que la deuda se estabilice? Porque es insostenible en el largo plazo que la deuda solamente crezca, ¿no? Es imposible que la deuda crezca siempre. Eventualmente tiene que reducirse. Tenemos que pagar lo que debemos. Entonces, sigamos, vayamos a la parte B. En la parte B dice, suponga una tasa de interés R, la tasa de crecimiento del PBI es G, y un superávit primario constante como proporción del PBI igual a S. Deriva la fórmula de la dinámica de la razón deuda PBI. Resulta
que a los países no les importa mucho, bueno, para comparar la deuda entre países, no se compara en dólares, ni en soles, ni en ninguna moneda, sino se compara como porcentaje del PBI. Supongamos que tengo acá a Perú y acá tengo a Estados Unidos. Perú tiene una deuda, supongamos, de 1 millón y Estados Unidos también tiene una deuda de 1 millón. Tener esa deuda no es igual para Estados Unidos que para Perú. Estados Unidos es un país enorme, así que 1 millón seguro es nada para ellos, pero para Perú, que es un país chiquito, probablemente 1 millón sea un montón de dinero. Entonces, en realidad, si queremos comparar países, no nos vamos a fijar en el monto, sino qué porcentaje representa ese monto respecto al PBI. Entonces, deberíamos dividir esa deuda entre el PBI del país. Y ahí recién podríamos comparar cuán grande o cuán importante es la deuda para los países. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita en la parte B. En la parte B vamos a dividir esta ecuación entre el PBI para que nos salga como porcentaje del PBI. Acá divido entre YT, acá también entre YT, todo esto entre YT. Ya está. Y veamos, acá tengo la deuda, que es B entre Y, va a ser perdón, B minúscula, que va a ser el porcentaje o la deuda como porcentaje del PBI. Vamos a ver, esto va a ser la deuda como porcentaje del PBI. Lo escribimos de esa forma. ¿Qué más? Luego vamos a definir a S minúscula como el superávit primario, superávit primario como porcentaje del PBI. ¿Qué habíamos dicho que era superávit? Era cuando los ingresos eran más altos que los gastos, ¿no? Entonces, superávit va a ser ingresos, que son impuestos, menos gastos. Como estamos como porcentaje del PBI, eso vamos a dividirlo entre el PBI. Ya está. Entonces, eso que aparece acá, si ordeno, tendríamos, ¿no? Esto de acá sería ese S. ¿Qué más? Y vamos a definir que el déficit como porcentaje del PBI va a ser simplemente el negativo del superávit, ¿no? Déficit es el negativo del superávit, nada más. Y G vamos a definirlo como la tasa de crecimiento del PBI. Tasa de crecimiento del PBI. Es decir, si yo tengo acá el PBI del periodo YT más 1, eso va a ser igual al PBI del año anterior actualizado por la tasa de crecimiento, ¿no? 1 más G por el PBI del año anterior. Entonces, listo. ¿Qué más? Bueno, acá podríamos poner simplemente déficit. Este G menos C es el negativo de S, así que sería simplemente más déficit en ese año. Y al otro lado tendríamos esto. Ese BT más 1 entre YT no se puede dividir porque están en periodos distintos. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. De acá conozco que puedo despejar, sería YT es igual a YT más 1 entre 1 más G. Y eso lo reemplazo acá. Sería entre YT más 1 por, bueno, acá, entre 1 más G, ¿no? Ya está. ¿Qué más? A ver, sigamos.
Operando ahí tendría esto. Esto lo llevo al otro lado. Ya está. Todo esto de acá sería la deuda en el periodo T+1 como porcentaje del PBI. Y acá estaría multiplicando 1 más G igual 1 más R por todo esto. Puedo pasar a dividir el elemento 1 más G y tendría 1 más R entre 1 más G por la deuda como porcentaje del PBI en el periodo T más el déficit entre 1 más G. Listo. ¿Qué más? A ver, esa sería la ecuación de la dinámica de deuda, pero como porcentaje del PBI. Y luego, para facilitar todo esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a restar la deuda en el periodo anterior a este lado y al otro lado también. Ambos lados voy a restar esto. Y operando ahí, vamos a ver que sale lo siguiente. Acá factorizo B en el periodo T, sería 1 más R entre 1 más G menos 1. Acá sería 1 más R menos 1 menos G más todo esto. Acá quedaría solamente, se va el 1, se va el 1. Sería R menos G entre 1 más G. Y ahí nos quedamos. Esa va a ser la ecuación de la dinámica de la deuda como porcentaje del PBI. ¿Cómo se lee? Acá está. Esta parte de acá es cuánto varía la deuda entre dos periodos y eso es igual a la deuda en el periodo inicial que se actualiza por la tasa de interés y por la tasa de crecimiento del PBI y que además crece porque hay un déficit en cada periodo. Entonces, esa ecuación nos va a servir a lo largo de los ejercicios para ver si la deuda va a crecer, se va a mantener constante o va a crecer. Entonces, de esta ecuación, acá en la parte A, que estaba en dólares, en soles, hemos llegado a esta ecuación de acá, que está en porcentaje del PBI. Y es lo que nos pedían en la parte B. Ahora pasamos a la parte C. Dice, calcule la razón deuda PBI de largo plazo, denotada por B asterisco, y explique cómo varía R, G y S, suponga dos países idénticos salvo por el superávit. ¿Cuál tendrá mayor deuda entre PBI en el largo plazo? En el largo plazo, los países no pueden deber, no pueden hacer crecer su deuda al infinito, sino que en el largo plazo tienen que tener su deuda constante. Entonces vamos a poner en el C que en el largo plazo, que acá le llaman estado estacionario, la deuda no debe crecer. Es decir, la deuda en el periodo T+1 tiene que ser igual a la deuda en el periodo anterior. Y esa deuda vamos a llamarle la deuda B asterisco, la deuda del estado estacionario. Entonces agarramos la ecuación que hemos
hallado hace un rato. Y si la deuda no crece, esta resta de acá debería ser cero, ¿no? En el largo plazo la deuda no puede crecer, así que va a ser ahí cero. Y al otro lado tendríamos esto de acá. Y operando ahí, vamos a operar acá, vamos a tratar de despejar el B. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a llevar esto a un lado y el otro lado sería menos D entre 1 más G. Se va 1 más G y me quedaría B igual a D entre R menos G con el negativo, ¿no? Entonces, ese sería el valor de la deuda de estado estacionario, el valor de la deuda en el largo plazo, que también se podría expresar de la siguiente forma. Sabemos que el negativo del déficit, que es D minúscula, es el superávit, ¿no? Entonces también podría ser superávit. Cualquiera de los dos es equivalente. Luego nos dicen que hay dos países. Acá me dice que hay un país con un superávit de 2% y otro con un superávit de 4%. Vamos a poner acá abajo. Un país con un superávit de 2% y otro país con un superávit de 4%. Entonces, ¿cuál será la deuda de largo plazo para esos dos países? Para el país rojo sería S, que es 2%, entre R menos G. ¿Cuántos R? R me dice que es... ¿Dónde está? R me dice que es 6, ¿no? 6%. Y G es 4%. Para el país verde, ¿cuál será la deuda de largo plazo? Me dice que su superávit es 4%. Y bueno, vamos a considerar el R, la tasa de interés, y la tasa de crecimiento igual para ambos. Entonces, ¿cuánto sale ahí? Veamos. Ah, perdón, acá es S. Esto es el D, ¿no? Deme un segundo con la mano que hago. Estos datos de acá son para la siguiente pregunta. No estamos acá. Solamente así viendo estas ecuaciones de acá, cuando uno tiene mayor superávit, un superávit alto, en el largo plazo va a tener una deuda como porcentaje de PBI alto, ¿no? Entonces, ese país con un superávit de 4%, en el largo plazo va a tener una deuda más grande, y un S, un superávit bajo, ese país en el largo plazo va a tener una deuda de estado estacionario baja. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Perú tiene una deuda como porcentaje del PBI aproximadamente de 30%. Ahorita estamos un poquito más, estamos en 30 y tantos por ciento, pero supongamos que Perú tiene ahorita una deuda de 30% del PBI. Es decir, si quisiéramos cancelar la deuda que tiene el Estado, tendríamos que destinar la tercera parte, un poco menos de la tercera parte de todo lo que se produce en el año. Mientras que otros países más ricos, por ejemplo, algunos países asiáticos, tienen deudas de más de 120%. Es decir, para pagar su deuda deberían destinar todo lo que se produce en un año y un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué países como Perú tienen deudas chiquitas y países grandes tienen deudas grandes? Porque resulta que esos países tienen una capacidad de generar superávit todos los años. Por ejemplo, no sé, Perú es un país chiquito,
Así que todos los años estamos en rojo, no estamos gastando más de lo que tenemos de ingresos. Entonces, como todos los años estamos así, tenemos que tener una deuda pequeña, porque si no, nadie nos va a creer, vamos a ser un país que insolvente, ¿no? Pero países grandes como Japón, Alemania, como todos los años pueden generar más ingresos de lo que gastan, se pueden dar el lujo de tener deudas grandes porque les van a prestar sí o sí, porque saben que son solventes, podrían pagar su deuda sí o sí. Entonces, por eso es que sucede ello. Entonces, veamos acá. Entonces, si el superávit de un país es alto, entonces puede mantener una deuda de largo plazo también grande. Si la tasa de interés que paga ese país por su deuda es grande, entonces va a poder mantener una deuda de largo plazo pequeña. Y si la economía del país crece mucho, entonces va a poder mantener una deuda de largo plazo alta. Entonces, esos tres factores determinan cuán grande puede ser la deuda de ese país. Si un país es capaz de generar superávit todos los años, eh, puede mantener una deuda grande. Si un país paga una tasa de interés alta, va a tener que tener una deuda bien bajita porque es muy caro pagar esa deuda. Si el país crece bastante todos los años, entonces va a poder mantener una deuda grande en el largo plazo. Entonces, eso es lo que nos dice la ecuación que aparece ahí. Luego vayamos a la parte B, que dice, suponga que R es 6%, G es 4% y el superávit como porcentaje del PBI, 1%. Nos piden calcular la deuda como porcentaje del PBI de estado estacionario. Entonces solamente es reemplazar la ecuación. Sabemos que S es 1%, R es 6%, G es 4%. Entonces un país que paga 6% como tasa de interés, que crece su PBI al 4% y que puede generar un superávit de 1%, va a poder mantener una deuda de largo plazo de 50%. Eso sería la deuda que puede mantener el país a largo plazo. Aquí chicos, hasta ahí preguntas. Profesor, ¿se hace alguna distinción entre deuda interna y deuda externa o no? Por el momento no nos importa quién es el que nos presta, ¿no? Porque eh, no estamos diferenciando. Eventualmente, creo que en los siguientes cursos ya ven eso. Acá solamente es deuda general, externa, interna, todo ya se suma en esto. En realidad, esto es mucho más complejo, ¿no? Porque no solamente hay una tasa de interés en la economía. Por ejemplo, si te prestas del Fondo Monetario Internacional, te van a dar una tasa de interés. Si te prestas del Banco Mundial, otra tasa de interés. Si te prestas de un banco, otra tasa de interés. Si es un préstamo país a país, es otra tasa de interés. ¿Qué más? La tasa de crecimiento también no es constante. Acá estamos considerando que siempre es la misma tasa de crecimiento. Cada año cambia la tasa de crecimiento. Entonces es una simplificación. En realidad es mucho más complejo. Pero la idea que acá queremos que quede claro es esto, ¿no? Un país que tiene más ingresos que gastos genera superávit y eso hace posible que ese país pueda mantener una deuda en el largo plazo grande. Un país que paga tasas de interés muy altas no puede darse el lujo de tener deudas altas, tiene que tener deudas bajas. Un país que crece mucho puede mantener deudas altas, ¿no? Por eso es que países como Japón, Alemania, Estados Unidos tienen deudas inmensas, muy grandes. ¿Por qué? Porque crecen bastante rápido, porque pagan tasas de interés bien pequeñas, porque son capaces de generar superávit frecuentemente, ¿no? Pero países como Perú, donde crecemos no mucho, donde la tasa de interés es altísima,
y donde estamos generando déficit todos los años, entonces no podemos darnos el lujo de tener una deuda grande, ¿no? Inclusive en nuestro país tenemos la regla de deuda, la regla fiscal de deuda, que era 30%. El país no podía endeudarse más del 30% de su PBI, pero por algunas modificaciones legales se ha incrementado ese límite de deuda. Y exactamente por eso el Consejo Fiscal, no sé si ustedes han visto que hace unos días el Consejo Fiscal sacó un comunicado. Acá lo tengo. ¿Cuál congreso? ¿Aló? ¿Qué pasó? Criticó al Congreso, me parece. Exacto. Entonces, el Consejo Fiscal, su presidente en particular, que es Alonso Segura, salió hace unos 2, 3 días, no, una semana ya creo, diciendo que vamos a incumplir las reglas fiscales, ¿no? Una de esas reglas fiscales es que el tope de deuda es 30%. El gobierno ha aumentado ese tope a 30 y tantos por ciento, y básicamente se va a violar esa o se va a incumplir esa deuda porque el Congreso está tomando decisiones de gasto, priorizando algunas obras, también porque el municipio de Lima se ha endeudado. Entonces, es la primera vez desde que se creó el Consejo Fiscal que están saliendo a hacer una crítica tan fuerte como esta. Entonces, interesante, ¿no? El Consejo Fiscal se está quejando de que el Perú está con una deuda de 30 y tantos por ciento, pero hay países que se dan el lujo de tener deudas de 110, 120, 130%, ¿no? ¿Por qué? Porque esos países tienen otras características y sí pueden mantener deudas altas, pero el Perú tiene ciertas características que hacen que solo pueda mantener deudas bajas, ¿no? Ok, pues pasemos ahora a la pregunta 2. Dice, ah, suponga un gobierno con una razón de deuda PBI. La razón deuda PBI es B minúscula, ¿no? 60%. Los acreedores le exigen que esa proporción no aumente. Entonces, esta diferencia tiene que ser cero para que la deuda no aumente. La deuda paga una tasa de interés del 10%. El gobierno afirma que con un superávit de 4%, ese era superávit 4%, y una tasa de crecimiento de 2%, se podría mantener que la deuda sea constante, ¿no? Entonces veamos si eso es cierto. Dice, sin necesidad de usar álgebra, explique por qué el gobierno cree que al estabilizar la deuda como porcentaje del PBI, las tasas de interés que paga bajarán. ¿Qué impacto tendrá una caída de la tasa de interés sobre el superávit? Ya, sucede lo siguiente. Cuando un país mantiene su deuda constante, no hace crecer su deuda, a esos países se les llama solventes, es decir, que son capaces, vamos a poner acá solvencia, los países solventes son aquellos que pueden pagar su deuda en el largo plazo. Si la deuda crecería siempre, serían países insolventes porque nunca pueden cumplir con la promesa de pagar su deuda, ¿no? Entonces, llegar a que tu deuda sea constante, que no crezca, te hace un país solvente, y también se le dice que es un país con disciplina fiscal. Es un país que toma las decisiones necesarias, es bien disciplinado para poder cumplir con sus compromisos de deuda. Y cuando eso sucede, cuando el país es solvente y tiene disciplina fiscal, entonces se vuelve menos riesgoso. Y cuando alguien es menos riesgoso, el banco te presta menores tasas, ¿no? Entonces, ser solvente, que básicamente es que tu deuda no crezca, va a hacer eventualmente que tus tasas de interés que pagas sean más pequeñas. Y si pagas menos tasa de interés, eventualmente vas a desembolsar menos, ¿no? Ok. Pero para llegar a que sea solvente, el país necesita que su superávit
que habíamos dicho que es S, sea capaz de mantener su deuda sin, sin crecimiento, ¿no? Que se mantenga constante. Entonces veamos si es, con estos datos el país logra mantener su deuda constante. Recordemos, la ecuación que teníamos era esta, ¿no? La deuda de un periodo menos la deuda del periodo anterior es igual a R menos G entre 1 más G por la deuda del periodo anterior más el déficit entre 1 más G. Entonces reemplazamos los datos. R era 10%, G era 2%, la deuda en el periodo era 60%. Déficit, ¿cuánto es déficit? Déficit es el negativo del superávit, así que sería menos 4%. Y G es 2%. Eso nos debería dar, eh, bueno, acá pongamos 60%. La deuda en el periodo T, 60%. Y acá la única incógnita sería la deuda en el periodo T más 1. Acá despejando, vamos a tratar de operar. Uy, ¿qué pasó acá? Queremos saber cuál es la deuda en el periodo T más 1. Acá sería 8% entre, entre 1, 1 más 2% sería 102%, ¿no? Porque 1 es como 100%. Todo eso por 60% menos 4% entre 102% más 60%, que es este de acá, que va al otro lado. Y metiendo la calculadora eso, me quedaría 60,78%. Inicialmente la deuda era 60%, pero ahora la deuda creció un poquito. Entonces decimos que la deuda creció y por tanto lo que nos dijo el gobierno no era cierto. En el enunciado nos dijo que con estos datos la deuda no iba a crecer, pero acá encontramos que sí ha crecido un poquito, pero ha crecido, ¿no? Entonces no es cierto lo que decía el gobierno. En la parte C nos dice, si eso no es cierto, ¿cuál debería ser el superávit para que la deuda no crezca? Entonces, veamos. Este superávit del 4% no logró mantener la deuda constante. Ahora veamos cuánto debió ser ese superávit para que la deuda no crezca. Entonces, esto debería ser cero. Esa diferencia debería ser cero. R sabemos que es 10%. G es 2%. La deuda inicial era 60%. Y acá déficit sabemos que es el negativo de superávit y entre 1 más G. En este caso G es 2%. En esa ecuación, la única incógnita es el superávit. Entonces despejamos, acá sería S entre 1 más 2% es igual a 8% entre 102% por 60%. Acá el denominador se va y me quedaría que S es igual a
Ah, 4,8%. Entonces, recién si el país genera un superávit de 4,8%, se va a lograr que la deuda no crezca, ¿no? Con el superávit anterior, que era solamente 4%, no se lograba que el superávit sea constante. Y eso se refiere, en el título decía superávit estabilizador, ¿no? O sea, acá el superávit estabilizador sería de 4,8%. Es necesario que se genere un superávit de 4,8% para que la deuda no crezca. Eso es lo que hemos hallado en esta parte C. Ahora vayamos a la D. En la D dice, ¿qué ocurre con la deuda entre PBI en los próximos 3 años? Entonces, veamos. Sabemos que la tasa de crecimiento del PBI era 4%. Sabíamos que el superávit que el gobierno quería plantear inicialmente era 4%. La tasa de interés era 10%. La deuda inicial era 60%. Y sabemos que el déficit es el negativo del superávit. Entonces, veamos. Ya sabemos lo siguiente. A ver, denme un segundo. A ver. Bueno, acá me dice que el crecimiento del PIB va a ser 4%, ¿no? Inicialmente era solo 2%, ahora es 4%. Esta tasa de crecimiento antes era 2%, ahora es 4%. ¿Qué más? Me olvido, creo que es todo. Entonces empecemos. Veamos la ecuación, de vuelta agarramos la ecuación, la misma ecuación que estábamos trabajando. Entonces empecemos. En el periodo T, la deuda es 60%, ¿no? Ahora quiero saber cuál será la deuda en el siguiente periodo. Pues agarramos la ecuación y reemplazamos los valores. No conozco la deuda en el periodo T+1. Sí conozco la deuda en el periodo T, que es 60%. Conozco que la tasa de interés es 10%. Conozco que el crecimiento del PBI es 4%. Acá también 4%. Conozco que la deuda inicial era 60%. Conozco que el déficit es menos 4% y que el crecimiento del PBI es 4%. Ya está, en esa ecuación la única incógnita es la deuda en periodo T+1. Eso metemos en la calculadora, yo ya lo hice por acá y me sale 59,62%. Entonces, la deuda ha decrecido un poquito. En el periodo T era 60%, ahora en el periodo T+1 es 59,62%. También quiero saber cuál es la deuda en el siguiente periodo. Agarramos la misma ecuación, pero poniendo periodos, un periodo adicional, ¿no? Por ejemplo, acá sería la deuda en el periodo T+2 menos la deuda en el periodo anterior, que sería T+1, es igual a R menos G entre 1 más G por la deuda en el periodo T+1 más el déficit entre 1 más G. No, lo único que he hecho es adelantar un periodo de la ecuación. Esta deuda no la conozco. La deuda en el periodo T+1 ya la hay hace un rato, es 59,62%. R es 10%. G es 4%. La deuda en el periodo T+1 es 59,62%. El déficit
es menos 4% y el crecimiento del PBI es 4%. En esa ecuación, la única incógnita es BT más 2, así que solo ponemos a la calculadora y sale 59.2%. Entonces, ahora la deuda ha decrecido un poquito más, es 59.2%. También me piden el siguiente periodo. Necesito saber la deuda en el periodo T más 3. No la conozco. Y yo ya sé que la ecuación tiene esta forma, ¿no? Vamos a copiar. Solamente que tengo que adelantarla 2 periodos. Esta sería BT más 3 menos la deuda en el periodo anterior, que es T más 2. Estas tasas de interés y tasa de crecimiento siguen igual. Acá sería exactamente igual que la ecuación anterior. Ya está. Y solamente reemplazo valores. No conozco la deuda en el periodo T más 3, pero sí conozco que la deuda en el periodo T más 2 era 59.2%. Conozco que R es 10%. Conozco que G es 4%. La deuda en el periodo T más 2 es 59.2%. El déficit es menos 4%, ¿no? Menos 4%. Y la tasa de crecimiento del PBI es 4%. La única incógnita ahí es la deuda en el periodo T más 3. Y en la calculadora me sale que es 58.7%. Entonces, es 58.7%. Entonces, la deuda como porcentaje del PBI empieza a bajar cuando hay un crecimiento más alto, ¿no? Acá el crecimiento es 4%, antes era 2%. Gracias a que el crecimiento ahora es más alto, la deuda como porcentaje del PBI está cayendo poco a poco, ¿no? Y eso verifica lo que habíamos visto acá adelante, ¿no? Que la tasa de crecimiento siempre aporta a que se estabilice la deuda como porcentaje del PIB. Y nos podrían pedir más, nos podrían pedir cuál es la deuda en el periodo T más 4 y así. Acá nos piden solamente hasta el tercer periodo. Pero ya nos damos cuenta que está cayendo poco a poco la deuda como porcentaje del PIB. ¿Qué chicos? ¿Hasta ahí preguntas? Profesora, una mayor tasa, la deuda cae, ¿cierto? Porque antes era 2%, me parece. Ahora es 4. Ah, en este caso es la tasa de crecimiento del PBI, ¿no? Ah, Mientras más tasa, cae más. Mientras más rápido crece el PBI, mientras más grande es G, la deuda se va reduciendo. A ver, veamos. Dice 3. Un país parte con una deuda cero, su deuda es cero, pero incurre en un déficit primario constante del 20%, tiene un déficit del 20%. La tasa de interés es 0.8, es decir, 80%. Y nos dicen, ¿qué tasa de crecimiento, qué valor de G sería, es necesario para que la economía sea solvente? ¿Qué era solvente? Que tenga su deuda constante, ¿no? Que no, su deuda no crezca. Suponga, ya, hasta ahí. Pues de vuelta agarramos la ecuación, la misma ecuación que teníamos inicialmente. Voy a copiarla.
Uy, no quiere copiar. Espera un segundo. Lo reemplacemos ahí. Sabemos que empieza, bueno, acá me equivoqué, eso es B, ¿no? No es D. Su deuda empieza como cero, y acá sería cero. R es 80%. No sabemos cuánto es G. La deuda es cero. El déficit es 20%. Y no conocemos G. Así sería. Ahí, bueno, cero, todo esto es cero. Me quedaría simplemente esto de acá, 20% entre 1 más G. ¿Qué más? A ver, ¿qué me está pidiendo? Nos dice que inicialmente veamos que G es 0,5, ¿no? Inicialmente. Si G es 0,5, ¿qué pasaría con este valor? Ya 20% entre 1 más 0,5. Y eso sale, ¿cuánto sale? 0,133, que sería 13,3%. Entonces me dice, si un país empieza con deuda cero, pero paga una tasa de interés del 80% y ha sufrido un déficit del 20% y además crece a 0,5, va a generar una deuda en el siguiente periodo de 13,3% como porcentaje del PIB. Veamos qué sucede en el periodo T más 2. Pues acá la deuda en el periodo T más 2 menos en el periodo anterior, R menos G entre 1 más G, BT más D entre 1 más G. Bueno, acá ya sabemos que la deuda en el periodo T más 1 es 13,3%. Acá también sería 13,3%. Sabemos que la tasa de interés es 80%. Sabemos que la tasa de crecimiento es 0,5. Y sabemos que el déficit es 20%. Entonces, reemplazando los valores, me va a quedar la deuda en el periodo T más 2. Y metiendo la calculadora, ahí me sale 29,29%. Entonces, la deuda está creciendo, ¿no? Inicialmente era 0, luego pasó a 13,3 y en el siguiente periodo creció a 29,29%. Entonces, este país no es sostenible, o la deuda no es sostenible, ¿no? No es sostenible. Un país, sea cual sea, no puede tomarse el lujo de que su deuda crezca siempre, ¿no? Y si acá vamos a probar más periodos, vamos a encontrar que siempre, siempre está creciendo. Entonces me dice, bueno, ya estamos, ya. ¿Cómo estabilizar esta deuda? ¿Cómo hacer que no crezca? Entonces, hagamos lo siguiente. Acá también me pide el periodo T más 3, ¿no? Vamos a hallar el periodo T más 3. También me está pidiendo BT más 3. Bueno, igual sabemos que la ecuación es la misma.
solamente que sería adelantar los dos periodos, sería BT más 3 menos BT más 2. Ah, no conozco esta deuda, pero conozco con el periodo T más 2, la deuda era 29.29%. Sabía que la tasa de interés era 80%. Sabía que la tasa de crecimiento era 0.5. Sabía que la deuda en el periodo T más 2 era 29.29%. Sabía que el déficit es 20%. Ya está. Y ahí despejando, la deuda en el periodo T más 3 va a ser 0.75, 71. Vamos a probar. 0.485. ¿Qué más? A ver, periodo 1, 2, 3. Un periodo más para... Entonces, si quiero el periodo siguiente, el periodo T más 4, igualito, hago la ecuación solamente adelantando un periodo. No conozco esta deuda del periodo T más 4, pero conozco la deuda del periodo T más 3, que era 48.5%. La tasa de interés es 80%. El G es 0.5. El déficit es 20%. Ya está. Y ahí operando, me sale que la deuda en el periodo T más 4 es 71.5%. Entonces, ¿qué está sucediendo? La deuda que empezó inicialmente con 0%, luego pasó en un periodo a ser 13.3%, luego pasó a ser 29.3%, ¿no? 29.3%, 29.29%. Luego siguió creciendo 48.5%. Ya. Y así va a ir creciendo al infinito, ¿no? Nunca va a parar de crecer. Entonces el país, en la parte B me está diciendo que este país quiere estabilizar la deuda y propone para ello hacer un ajuste fiscal. Entonces, está proponiendo el país hacer un ajuste fiscal un ajuste fiscal máximo políticamente viable de 0.35% del PBI. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Si inicialmente teníamos un déficit del 20%, ¿se acuerdan que acá teníamos un déficit del 20%? Un déficit del 20%. Lo que quiere hacer este país es generar un ahorro de 35%. Entonces, quiere generar un ahorro, un superávit adicional de 35%. ¿Cómo lo escribo eso? Acá. El ajuste sería de la siguiente forma.
Si estamos en un déficit, que era tener ingresos negativos del 20%, ¿no? ¿Se acuerdan que un déficit es que tus gastos sean menos que tus ingresos? Lo que quiere hacer el gobierno es generar un ajuste del 35%. ¿Ya? Y eso me daría 15% de superávit. Entonces, queremos pasar de un déficit del 20% a un superávit del 15%. ¿Cómo? El gobierno va a generar un ajuste de 35%. Ese ajuste se puede ver como algún tipo de política que hace que crezcan los ingresos o que caigan los gastos. ¿No? Por ejemplo, puede hacer el gobierno que crea un nuevo impuesto y ese nuevo impuesto nos hace recaudar más. O también puede ser que el gobierno cierra un programa social y dejamos de gastar dinero y eso es el ajuste. Entonces resulta que ese ajuste ahora nos va a llevar a un superávit del 15%. Y con eso, el gobierno cree que vamos a generar un país estable, un país con la deuda que no crece. Veamos si eso es cierto. Entonces vayamos acá al periodo de más, de más 5. En el siguiente periodo, lo que quiere el gobierno, vamos a poner la ecuación para ese periodo, según el gobierno, si ponemos ese superávit de 15%, vamos a tener una deuda que no crece. Entonces, si queremos que eso no crezca, que sea cero, sabemos que la tasa de interés es 80%, sabemos que G es 0.5, sabemos que la deuda en el periodo anterior era 71.5%. ¿Cuánto debería ser el déficit para que tengamos que la deuda no crezca? En esta ecuación solamente tenemos la única incógnita que es el déficit. Luego de despejar me va a salir que el déficit es menos 0.2145, que es menos 21.45%. Y ese déficit negativo sería lo mismo que el superávit, 21.45%. Pero lo que se está diciendo es que en el periodo 5, si quieres que la deuda no crezca, deberías tener un superávit de 21.45%. Pero el gobierno dijo que era suficiente 15%, así que el gobierno no está diciendo lo correcto. No es suficiente ese ajuste para tener la deuda constante. ¿Qué más? Leamos. Entonces, en la parte B, decimos que el ajuste que había propuesto el gobierno no es suficiente, se necesita un ajuste mucho más grande. Y vayamos al C. Dice, suponga ahora que una reducción del déficit afecta negativamente el crecimiento económico, es decir, hay una relación negativa entre ajuste fiscal y crecimiento. ¿Cómo afecta esto a la sostenibilidad y factibilidad del ajuste? Sucede lo siguiente. Para hacer un ajuste, les dije que había dos formas, ¿no? Uno, aumentar ingresos, que sería aumentar impuestos, y otro sería reducir el gasto, que puede hacerse de varias formas, ¿no? Se puede reducir el gasto en programas sociales, se puede despedir eh, gente del sector público, se puede cancelar obras que estaban planificadas. La idea es que crezca
que esta diferencia entre ingresos y gastos sea la menor posible. Entonces, eso es lo que es un ajuste fiscal. Sin embargo, cuando hay un ajuste fiscal, esto lo que hace de forma indirecta es reducir el crecimiento del PBI, ¿no? Si aumentan los impuestos, sucede que las empresas van a pagar más, los productos se van a encarecer, entonces la gente va a comprar menos, el PBI se reduce. Si el gobierno reduce sus gastos, por ejemplo, de comprar desayunos escolares, en comprar uniformes, en construir colegios, la economía también se desacelera y eso quiere decir que G cae, ¿no? Y nosotros vimos acá, vamos a regresar. ¿Dónde está? Ya, acá. Voy a agarrar esta ecuación. El ajuste fiscal lo que hace es trata que este déficit caiga, ¿no? Si cae ese déficit, entonces la deuda va a ir decreciendo periodo a periodo, ¿no? Pero indirectamente el ajuste fiscal genera que G también caiga, así que G cae acá, G cae acá, y esto crecería, ¿no? Entonces resulta que cuando el gobierno hace un ajuste fiscal, sí, puede reducir la deuda en el largo plazo, pero a costa de menor crecimiento. Eso es lo que se está diciendo acá. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? En Argentina tenían un déficit enorme, muy, muy grande un déficit. Entonces, para estabilizar la economía, porque tenían mucha deuda, lo que hicieron fue reducir los gastos. Entonces despidieron un montón de gente. ¿Qué más hicieron? Cerraron programas sociales, quitaron la gratuidad de ciertos aspectos de la educación pública, también de la salud pública. Todo eso finalmente genera que la economía se desacelere, que la economía crezca mucho menos de lo que debería crecer, pero en el largo plazo estabiliza la economía, ¿no? Entonces tiene como que sus pros y contras. Y es lo que te está diciendo acá. Hacer un ajuste fiscal hace que tu deuda crezca, pero indirectamente hace que tu crecimiento también se desacelere y eso también puede afectar indirectamente a tu deuda, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, no es que no es directo la relación de déficit con deuda como porcentaje del PBI, sino es más complicado que eso, ¿no? Entonces hay un círculo acá que hace que sea difícil estabilizar la deuda. Por eso es que cuando un país entra en deuda, es muy difícil salir de ahí. Perú, por ejemplo, en los años 80, en los años también 97, 98, con la deuda, la crisis de deuda, era muy difícil salir. Hoy en día países con deuda como Argentina, como... ¿Quién más está en deuda ahorita? Algunos países de Centroamérica que están con mucha deuda. Es muy fácil, muy difícil salir de ahí, porque hay efectos indirectos cuando uno quiere estabilizar su déficit, cuando quiere hacer un ajuste fiscal. Y chicos, entonces notarán que en esta PD se está utilizando solamente una ecuación. La única ecuación que se ha utilizado es esta que hemos visto al inicio, y esa deuda, o esa ecuación de deuda, luego se dividió entre el PBI y se llegó a esta otra ecuación, que bueno, está acá también, ¿no? Se llegó... Uy, ¿qué pasó?
a esta otra ecuación y lo único que se hizo en los demás ejercicios era reemplazar valores a esta ecuación. Entonces, no hay nada más en este tema de deuda, solamente aplicar esa ecuación que hemos hallado. Chicos, ¿hasta ahí preguntas? Ya, chicos, entonces, eso es toda la dirigida de hoy. El siguiente martes, que es el martes 11, tendríamos la PC3. Y como ya les comenté, en la PC3 no entra esto. En la PC3 entra PD6, perdón, PD5 y PD6, ¿no? 5 y PD6. Creo que PD5 era consumo y PD6 era inversión, ¿no? Y si no mal recuerdo, esas dos PDs están en videos. Creo que en el canal hay videos de ambos. A ver si lo chequean. Por si no han ido a las vigías o no han tomado apuntes. Creo que está en videos. Y la PC4 sería sobre la PD7 y PD8. Ya, chicos, pues eso es todo por hoy. Yo me quedo acá conectado si alguien tiene preguntas. Si no, ya nos vemos en una semana. Cuídense.